días. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios mío, por este día. Señor, gracias por la alabanza, la adoración. Señor, gracias por tenernos aquí. Señor, es un privilegio, es un placer, Dios mío, poder estar en este lugar, alabarte, alegrarnos, Dios mío, cantar cánticos de gozo hacia ti, Jesús. Y queremos escuchar la palabra, Dios, queremos recibir tu mensaje, Dios mío. Queremos, Dios mío, aprender de ti, Señor, queremos ser instruidos por ti, Señor. Por eso, Señor, abre nuestro entendimiento, sobre todo la fe. Señor, sin fe no podemos recibirla. Danos esa fe suficiente, Señor, de poder, Dios mío, saber que la palabra es para mí, para nosotros, que es alimento, que es enseñanza, que es el utensilio principal que necesitan nuestras vidas. Señor, en tu palabra andaremos, en tu palabra echaremos la red, en tu palabra, Señor, tendremos confianza en este mundo tan difícil, Señor, tan complicado, Señor. Dios mío, tu palabra es la que nos edifica, Señor, nos confirma, bendito Dios, Señor, de saber que todo está bajo tu control, Señor. Dios mío, que tú lo puedes todo, Jesús, que no estamos solos, Dios mío, sino que tú eres nuestro soporte, Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, Jesús. Bendice a los hermanos que hoy están escuchando el mensaje, Señor, Dios mío, que no salgamos, Dios mío, impasivos, no salgamos como hemos entrado, sino que salgamos, Señor, afirmados, Dios mío, en tu palabra, afirmados, Dios mío, en que somos pueblo tuyo, somos tu nación, Dios mío, somos tu real sacerdocio, Señor, somos especiales para ti, Jesús, y tú nos das identidad. Por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es poder estar aquí. Qué bueno es poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y quizás es la primera vez que hoy estás aquí, ¿no? Y dirás, yo no he venido a esto, pero sí te quiero decir que Dios tiene un propósito para ti. Amén. Que Dios tiene un plan para tu vida, que no es casualidad que hoy estés aquí. Y bueno, en estos días hemos escuchado tantas cosas, sobre todo la guerra que está habiendo, debemos de orar por ello. Pero sobre todo, iba con mi esposa el otro día y escuchábamos de que vivimos tiempos de pocos enlaces matrimoniales, vimos tiempos de que si hay pocos enlaces matrimoniales, pues hay pocas familias, hay pocas parejas que realmente se comprometen a dar el paso de tener un enlace matrimonial, de casarse, de comprometerse. Veníamos hablando de familiares que sus hijos nadie se ha casado, de que mejor es vivir juntos y si hay algún problema, pues cada uno por su camino. Y a mí me hablaba el Señor y ayer tuve un tiempo para poder buscar algo de la palabra de Dios que me hablase. Sobre todo el Señor me hablaba de compromiso, de tener un pacto, de tener un acuerdo, de tener un enlace. Y decía que un compromiso es una promesa o es una declaración de principios. Es una alianza, es un pacto incondicional, basado en lealtad, en sacrificio, en obediencia, por encima de todas las cosas, ¿no? Y me hablaba el Señor, ¿no?, de que vivimos tiempos donde nos comprometemos poco, ¿no? No solamente con el matrimonio, que para mí es importante. No sé cuántos hermanos están aquí, pueden decir que viven en matrimonio, ¿no? Y cuántos pueden decir que no viven en matrimonio. La palabra de Dios nos habla que si vivimos juntos tenemos que estar casados. En la orden, bajo la ley del hombre, pero sobre todo bajo la ley de Dios. Amén. A Dios le agrada de que estemos en orden y es un paso importante porque a Dios le agrada. El otro día estuve leyendo distintas leyes en Deuteronomio, bastantes, y una de ellas era muy firme, ¿no? Y es que el hombre y la mujer han de tomar matrimonio, han de casarse. Hay que ponerse en orden delante de Dios. Y si no te has casado, te podría preguntar ¿por qué no te casas? Si con la persona con la que estás amas, convives, vives, tenéis hijos en común. Y muchos dicen, bueno, pues porque no hace falta.
porque no es necesario, pero la palabra de Dios dice que sí es necesario. Amén. Es dar el paso de comprometerte, de tener ese enlace, de ese acuerdo que damos cuando nos casamos y decimos que, bueno, estaré contigo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, y hasta que la muerte nos separe, siempre se suele decir, ¿sí? Amén. Aunque nosotros decimos hasta la eternidad, porque creemos que hacemos pactos, hacemos acuerdos, enlaces para siempre. Amén. Porque Dios hizo un enlace con nosotros, Dios hizo un pacto con nosotros. Leyendo sobre los compromisos, pues el principal ejemplo es Dios. Él hizo pacto con nosotros. Él hizo pacto con su pueblo, Él escogió a su pueblo y yo me considero como pueblo de Dios. No soy judío, no sé qué descendencia tengo, pero yo sí me considero que soy pueblo de Dios, puesto que Dios me rescató de mi mala manera de vivir. Y hace pues más de 25 años yo hice un pacto con Dios, pero sobre todo Él me mostró ese pacto. El pacto de decir, Señor, si tú me ayudas a salir del problema que tengo, yo te serviré todos los días de mi vida. Y ese pacto no se ha roto hasta el día de hoy. Amén. Y como hombre, pues los pactos se rompen, porque el hombre miente. El hombre, como hemos compartido algunas veces, pues no tiene esa fuerza o esa autoridad para poder cumplir. Pero yo sí te quiero decir que Dios te da la autoridad para poder cumplir todo, para que tus pactos, tus promesas que hagas se cumplan, puesto que Dios es el que te da la gracia. Yo ayer me emocionaba cuando decía, me acuerdo en mis tiempos de mucha dificultad, donde me puse de rodillas delante de Dios y hice ese pacto. Señor, si tú me ayudas, yo te serviré todos los días de mi vida. Y hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, se sigue cumpliendo. Amén. ¿Por qué? Pues porque el Señor está con nosotros. Y vivimos tiempos donde esos pactos no se llevan a cabo, esos contratos incluso a veces de cualquier cosa, aunque sean pequeños, pues no se cumplen, ¿no? Parece ser que vivimos unos tiempos donde el hombre quiere andar solo, digo el hombre y la mujer, donde no queremos atarnos a nada. ¿Por qué? Pues yo pienso que es por los engaños que hay en estos tiempos. ¿Para qué te vas a atar en esto? ¿Para qué te vas a comprometer en esto? ¿Para qué vas a pactar esto si después, qué sé yo, lo que puede pasar? Pero desde los principios Dios hizo pacto con nosotros, vuelvo a repetir. Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Jacob, Dios hizo pacto con Isaac, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto y Jesús hizo pacto con nosotros. Amén. Jesús dice que Él es el nuevo pacto en nuestra vida. Él renovó lo que se rompe, para que realmente podamos recibir, pues bueno, cuando hay un compromiso, hay un acuerdo, pues hay unas leyes estipuladas o unas normas o unas bases las cuales se deben de cumplir. Amén. Yo decía, una de las bases principales para un compromiso es la lealtad, es la fidelidad. Vivimos tiempos donde dice, ¿para qué? Si no va a haber lealtad con nosotros, no va a haber fidelidad. Pero para mí una de las cosas más preciosas que hay en el hombre o en la mujer es ser fiel. Amén. Fiel a tu esposo, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos. Rompemos muchas veces los compromisos con nuestros hijos de haber tenido una descendencia y tener la carga, la responsabilidad, como dice la palabra de Dios, de poder educarlos, criarlos, enseñarlos, cubrirlos, mantenerlos, bendecirlos. Pero los pactos se rompen, los compromisos se rompen. ¿Y sabéis por qué se rompen? Porque vivimos mucho en el sentimiento, en el sentimentalismo, en el egoísmo de que me conviene o no me conviene, es bueno para mí o no es bueno para mí, es positivo y de ello saco ganancia o no saco ganancia. Pero los compromisos se llevan hasta el final. Un pacto no se rompe si no es realmente porque alguna de las leyes o de los acuerdos que hemos hecho ahí se quebrantan, pero los pactos se cumplen. Y yo digo lealtad, pero también digo amor. Dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Y ese es el amor que hace que tengamos compromisos para poder llevar a cabo, pues bueno, lo que hemos aceptado en nuestra vida, lo que nuestra boca ha confesado, no nuestros labios han confesado. ¿Y cuántas veces confesamos por nuestros labios y al final no lo cumplimos? ¿Sí? Amén. Y tenemos excusa, no, porque las cosas no vinieron así, no, porque ha surgido esto, no, porque ha surgido lo otro. Pero yo tenía aquí escrito que el compromiso se convierte en una obligación.
Y una obligación, pues yo digo que no es una obligación perpetua, pero sí es una obligación aquello que dices, aunque el tiempo esté malo, aunque la situación no corra bien, pero mi pacto es cumplirlo hasta el final. Amén. Y hablando, por ejemplo, de los matrimonios, pues veo que rápidamente muchos que incluso toman el enlace de casarse en un sentimiento amoroso, natural, qué sé yo, pasajero, pues al poco tiempo viene el divorcio. ¿Por qué? Pues porque no hay una obligación, no hay un compromiso, no hay el amor que Dios pone en nuestra vida, ¿no? Como Jesús, y he dicho, ¿no? El pacto principal que hay es el pacto de Dios con su pueblo. Yo estaré con vosotros hasta el fin, dice el Señor. Aunque ustedes me abandonen, yo no os abandonaré, yo estaré con ustedes para que sepan que sois mi pueblo y yo estaré con vosotros. Y ese es el pacto que Dios tiene con nosotros y que nos enseña que nosotros fallamos, incumplimos, pero Dios sigue siendo fiel hasta el final. Amén. Y yo decía que vivimos por sentimientos y no vivimos realmente por nuestro pacto, por nuestro acuerdo, por nuestro compromiso. Yo llevo ya 20 años casado, yo digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y llevo 20 años casado, que para muchos es poco, ni para mí es mucho, pero en 20 años suceden muchas cosas, donde las cuales lo primero que se cumple es el enlace en el nombre del Señor que ha habido, que es inquebrantable, en el cual en lo bueno y en lo malo siempre estás firme, ¿no? Siempre estás invariable realmente en el compromiso que has tenido de luchar por ello. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones de matrimonios que por H o por B, tanto uno, cónyuge o el otro, pues algo ha fallado? Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que pelear nuestro compromiso, nuestro pacto hasta el final. Amén. Hasta que Dios sea el que lo separe. Leyendo las leyes de Deuteronomio, muy pocas veces esos compromisos se rompían. Dicen que eran perpetuos para siempre. A no ser que hubiera adulterio o algo así, era muy difícil de que se dividiera ese compromiso, porque tenemos unos pactos que son para siempre, los cuales Dios nos va a dar la gracia, vuelvo a repetirlo, nos va a dar el amor, nos va a dar, pues no lo sé, la paciencia, los frutos espirituales que necesitamos para cumplir realmente los compromisos a los cuales nos hemos comprometido. Amén. Y quería compartir unos versículos. En 1 Samuel 18, y lo he compartido muchas veces, pero para mí la amistad de Jonatán y David es un ejemplo, ¿no? de una amistad, ¿no? Realmente. He hablado del matrimonio, pero también hablo de la amistad. ¿Cuántas amistades se rompen? Pues porque no hemos sabido respetarlo, o no hemos sabido valorarlo, o no hemos luchado por ello, porque yo creo que hay que pelear la batalla en todos los sentidos. Somos fáciles en bajar nuestros brazos y en no pelear realmente lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pues una amistad como es la amistad que tuvo Jesús y que quiere tener Jesús con nosotros, y que nosotros muchas veces la negamos porque buscamos otras cosas más que buscar primeramente pues el amor de Dios, ¿no? El amor de alguien que siempre está contigo. Pues también en la amistad natural, también entre hermanos, entre amigos, se ha ido perdiendo, ¿no? Y ponte también a pensar hoy ¿qué realmente son tus amigos? ¿Quién está junto a ti? El Señor es nuestro mejor amigo, dice la palabra de Dios, pero también nuestro amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, gente que está con un pacto para siempre con nosotros, amén. Gente que está en lo bueno y en lo malo. Esos son los que realmente podemos decir que son nuestros amigos. Y aquí la palabra de Dios en 1 Samuel 18:1 dice que, un poquito antes en el capítulo 17, habla que Saúl, el padre de Jonatán, pues ve que David, pues bueno, está ungido y viene el declive de Saúl y Saúl le coge celos a David. Intenta de una manera u otra, pues intentar romper esa unción e incluso hasta querer tener pensamientos de matarlo, de quitarle realmente esa gracia que tenía. Jonatán conocía de los pensamientos de su padre, pero Jonatán tenía algo especial y era amistad con David. Una amistad que era un compromiso con él, era un pacto con él. Amén. ¿Cuántas veces de pequeños hemos hecho ese pacto de sangre, ¿no? O esos pactos de amistad, de ver amigos que están cerca de ti, que estás bien con ellos, que son como si fueras tú mismo, donde, bueno, descansas sobre ellos, te renuevas en ellos. Y vivimos tiempos de mucha soledad, vivimos tiempos de mucho egoísmo,
¿Dónde realmente nos falta? Yo pienso que ese esfuerzo en nuestra vida, ese sacrificio que Dios nos da, esa gracia que Dios nos da para poder seguir cumpliendo pues, los enlaces que hemos hecho, los pactos, los acuerdos, para que no se rompan, no se deterioren, sino se vayan renovando. Amén. Porque en definitiva el hombre, pues yo pienso que en su lealtad, en su fidelidad, pues tiene muchos compromisos. Y yo creo que esos compromisos son los que nos hacen que realmente, pues, ¿qué puedo decir? Pues que estemos firmes, que podamos estar llenos, que podamos reconocer que realmente, pues Dios nos está bendiciendo, porque lo que tenemos o recibimos, lo cumplimos. Amén. Y bueno, el capítulo 18, versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó David como a sí mismo. No eran tiempos buenos, eran tiempos donde Saúl habría hablado con Jonatán, le habría dicho: mis pensamientos sobre David son estos, y quizás los consejos no eran buenos, pero dice que su alma quedó ligada con su amigo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Fíjate lo que dice la palabra, que hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y yo creo que somos amadores mucho de sí mismo, pero solamente de nosotros, de nuestro beneficio, de nuestra conveniencia. No amamos a nosotros mismos sabiendo de que es una bendición tener lo que Dios nos da. Ya no digo un matrimonio, que es lo que se me viene tanto a la mente, y ahora mismo lo estoy refiriendo, pero una amistad, un trabajo, no lo sé, qué pactos han venido a nuestra vida, qué acuerdos hemos hecho, y que a veces los hemos roto porque, como aquel que dice, se amaba a sí mismo, pero en este mundo vivimos un mundo egoísta de amarnos a nosotros, pero sin sufrir, sin esforzarnos, sin darnos cuenta realmente de que hay que luchar por ello, de que hay que comprometerse y cumplirlo. Y al final dice la palabra de Dios que Jonatán se quitó y todo lo que llevaba y se lo daba, ¿no? en una acción de que hay que darse por realmente lo que Dios ha puesto cerca de ti. Amén. Yo vuelvo a repetirlo, ¿no? Según yo veo, pues falta, ¿no? Por esa forma de dejarse morir, de dejarse quizás realmente lo que es tuyo propio, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy cercano a mí, de unos familiares, de un joven que llevaba durante años de noviazgo con una enamorada, en un noviazgo, según yo he visto cercano o lo que yo he podido ver, de una pareja preciosa, bonita, que se amaban, no en el Señor, en el mundo. Y durante años han estado juntos, desde la niñez. Pero llega un momento en que cada uno pues está formándose en su profesión y al final, cuando me entero de que han roto su relación, una relación preciosa, de que no han llegado a cumplir realmente lo que Dios quiere, que es el enlace entre el novio y la novia, ¿no? Entre Jesús y la iglesia, entre que nosotros dejemos aceptar a Dios en nuestra vida, en que dejemos ponernos el yugo, porque yo creo que ponerse el yugo es el compromiso de Dios. Amén. Ponerse el yugo de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa, digo obligación, porque dice, no hagamos nada por obligación, pero es una obligación sincera que nace de un corazón agradecido. Y cuando yo pregunté a esta pareja, ¿y por qué os habéis separado? Y por qué yo no podía dejar mi profesión, mis estudios, y ella tampoco podía dejar su profesión y sus estudios. Por lo tanto, no viene esa unidad, no viene ese cordón de tres dobleces, no viene a hacerse uno, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla que igual que el Padre y el Hijo son uno, Jesús es el exponente del compromiso con el Padre. Jesús tuvo el compromiso de a lo que había venido, a sus acuerdos, a sus pactos, a lo que tenía claro, lo cumplió hasta el final. Si es de ti, Padre, que pase esta copa de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Voy a morir en el sacrificio por la humanidad, siendo carne, me duele, pero es un compromiso que tengo. Yo he venido al mundo a esto. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hemos venido, qué es lo que Dios nos ha dado, el esposo, la esposa, el enamorado, el ministerio, por ejemplo, lo cuidamos hasta nuestra propia vida. No lo dejamos a las primeras de cambio. El otro día hablaba con un hermano que me decía, quiero ser voluntario, quiero ayudaros.
Y yo le decía, lo primero que te pido o que tienes que tener claro es tu compromiso en este voluntariado. Porque a veces ser voluntario es voy cuando quiero y cuando tengo tiempo o cuando me venga bien. Nuestro compromiso es siempre 100%. Amén. Y lo vemos muchas veces de que tanto en la iglesia vienen muchas personas a ayudar y van y vienen, o vienen por un interés, o dejan de venir porque por H o por B, pues no sé lo que ha sucedido. Quizás no tenías un compromiso de ser o sentir la iglesia como algo partícipe de ti, ser un miembro como se habla. O también en tus ministerios o en tus obligaciones con el Señor. A lo mejor esto que estoy compartiendo no es para ti, pero quizás la palabra de Dios que hoy viene es para realmente confirmarte o hacerte ver que ese pacto que hiciste con Dios los ha abandonado y que realmente hoy te está hablando el Señor que es tiempo de que renueves tus compromisos, de que renueves tus votos con el Señor. Amén. Y bueno, me hablaba este mensaje, ¿no?, de esa amistad. No se rompió hasta el final. Jonatán era fiel a su familia, a su descendencia, murió con a su padre por causa de la rebeldía, de la desgracia, de apartarse del Señor. Pero su compromiso que había en su corazón no era de boca, sino estaba dentro de él, lo cumplió hasta el final. De tal manera que no se quebrantó nunca, ¿no? Y yo creo que ese es realmente el pacto que tiene que tener, vuelvo a repetirlo, la iglesia, ¿no? Y Jesús viene a nosotros. Jesús viene a morar en nuestros corazones, viene a vivir en nuestra vida. Él viene a que nosotros y Él seamos uno en Él sea nuestra cabeza. Y que nosotros ya no seamos, como he dicho antes, nos pongamos el yugo. Y vivimos unos tiempos donde ese yugo no queremos tenerlo. Amén. Quizás me puede escuchar alguien y decir, es que no vivimos en tiempos de esclavitud. Pero Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esclavo de mi Señor soy, prisionero de cárcel soy. Estaba prisionero en la cárcel, pero también era un prisionero sin rejas, un prisionero sin grilletes. Era un prisionero de gracia, porque ya tenía un pacto con el Señor. El pacto que estuvo Noé, el pacto que tuvo Moisés de cumplirlo hasta el final, el pacto que también tuvieron los apóstoles, los primeros cristianos. Los primeros cristianos tuvieron un compromiso que fue, pues, el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos realmente se dieron cuenta de la verdad y empezaron a hacer la voluntad del Señor. Y les llevó a tiempos difíciles, como a Esteban, Pedro, Pablo, casi todos murieron mártires, pero no pudieron dejar su compromiso de que ya tenían el llamado de Dios. Amén. Y ese es para siempre. Como el otro día compartíamos, el pacto de Dios con nosotros, como era sempiterno, es para siempre, para la eternidad. Amén. No hay nada más bonito que guardar esos valores, hermanos. No hay nada más bonito que cumplir el pacto en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, aunque el que está contigo haya roto el pacto, pero tú sigas siendo fiel, orando, luchando, peleando, para que ese pacto no se rompa, sino siga sellado. Cuando consigues la victoria te das cuenta de que Dios está contigo. Y eso es lo que te da la capacidad, ya no te digo de hombría o de sentirte, sino te da la capacidad de sentirte realmente con esas bases, esas esencias de que realmente ha sido el llamado hasta el final. Como tuvo el llamado de Ruth con su familia, yo estaré contigo hasta la muerte. Donde tú vayas yo iré. Ya, pero ya ha muerto tu esposo, dice la palabra y dice las leyes que esto es así. No, yo estaré contigo porque ese es mi pacto. Es el acuerdo, es el sello que Dios ha marcado en mi corazón. Que no viene por sentimientos, ni viene por beneficios, sino viene porque es el pacto con Dios. Amén. Y se rompen muchos compromisos, ¿no? Cuando nos apartamos de Dios, se rompen realmente porque la fuerza nos la da Dios, la fuerza de fidelidad, la fuerza de lealtad, la fuerza de esa honestidad, de no quebrantar una promesa. Esas fuerzas solamente las da Dios. Sin Dios no las podemos tener. Y quizás hoy puedes decir tú, pues mira, mi matrimonio se rompió mi compromiso con mi hijo, no lo sé, hemos roto lazos, he roto acuerdos con el propio empleo. El otro día escuchaba, ¿no?, de que se necesitan profesionales, que se necesita gente preparada para muchos sectores. ¿Y sabéis lo que pasa? Pues que no los hay, porque la gente prefiere antes otras cosas más fáciles que realmente luchar por una cosa, ser
permanecer, perseverar en un sitio. Ese es realmente esas personas que buscan que sean realmente profesionales. Amén. Porque el profesional no es solamente aquel que sabe apretar un tornillo, sino el profesional es el que está fijo día tras día, firme en el lugar, y Dios le da la gracia con la diestra de las manos para cumplir realmente el trabajo o la profesión a la que está. Amén. No hay compromiso, no hay ese esfuerzo que Dios te tiene que dar. En Mateo 5, versículo 33, habla de los juramentos, ¿no? Y dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Muchos perjuramos, ¿no? Yo te juro. Y cuando yo veo muchos que juran y que prometen, digo, uy, cuidado. Realmente hemos de ser hacedores de que mi sí sea así, como dice la palabra. Aquellos que perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Que tu sí sea sí. Amén. ¿Cuántas veces hemos cambiado ese sí en no? No, yo no conozco a ustedes, pero yo sí me conozco a mí. Y yo he cambiado muchas veces, pero estando en el Señor, iba a decir pocas o casi ninguna. El otro día, creo que no sé si fue aquí el domingo, el jueves, compartí sobre la mentira y dije, ¿quién dice mentira? Y todos decían, todos. Y yo dije, pues yo digo pocas o casi ninguna. Venga ya. Y yo decía, somos hombres y somos débiles y el hombre dice que miente, pero el esfuerzo, el temor, la quietud, el respeto, el temor a Dios te hace que intentes esforzarte en la gracia de Dios. Y desde que está uno en el Señor, el sí es sí, porque Dios es el que te da la gracia, el que te da las fuerzas, el que te respalda, el que te da esos frutos, ¿no? de mansedumbre, de templanza, esa sabiduría, de poder luchar, vuelvo a repetirlo, por algo que se está deteriorando o por algo que alguien lo quiere romper, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir, a dividir. Pero el Señor no es un Dios de división, es un Dios de unidad, es un Dios de pueblo, es un Dios de cuerpo. Jesús vino a hacer un pacto con sus discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el final. Yo me iré, pero dejaré el Consolador, os dejaré el Espíritu Santo que estará con vosotros siempre. Aunque os apartéis, yo seguiré con ustedes, no lo olvidéis. Y por lo tanto, esas promesas que damos tantas veces tienen que estar respaldadas por el Señor, amén. Por eso solamente aquellos que tienen a Dios, y vuelvo a compartirlo, son los que realmente pueden llegar a cumplir su sí. Y así lo dice la palabra, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, mal procede, porque bástese cada día su propio afán. Vendrán tiempos de muchas cosas, pero no nos comprometamos ni perjuramos aquello que no vamos a poder cumplir. Amén. Y cuántas veces rompemos ese pacto iba a decir de hombría, pero sí de honestidad, ¿no? Ese pacto que por las mañanas decimos sí, pero nuestro beneficio a lo mejor nos lleva a decir no. Luchar por lo que se está perdiendo, ¿no? Es una ley de fidelidad, ponía. Es un acuerdo importante, ¿no? Luchar por lo que se está perdiendo. No sé cómo está tu vida. Quizás estás peleando por algo que se está deteriorando, por un compromiso que hiciste o por un pacto, por un juramento, un acuerdo, un enlace, de cualquier manera, y se está deteriorando. Sobre todo yo hoy te quiero decir, seguramente el pacto con el Señor. ¿Lo has abandonado o no? Pero yo te digo hoy que te vuelvas a renovar ese pacto con el Señor. Amén. Y en el Salmo 89, con esto acabo, aleluya.
el pacto de no olvidarlo. Salmo 89, 34. Bueno, este Salmo de 89 habla del pacto de Dios con David. Yo pienso que ya es en el tiempo donde David tuvo el tropiezo de mentira, de engaño, de caer en fornicación y tuvo sus consecuencias y tuvo la paga del pecado, que es muerte, la muerte de su hijo. Pero Dios no deja de decirle: yo estaré contigo siempre. La misericordia es la esencia de renovar cada día mi pacto con ustedes. La misericordia no es por el valor que ustedes me dan, sino es el amor que yo tengo hacia ustedes. Y siempre mis misericordias están para que renovemos nuestro compromiso de reconocer a Dios en nuestra vida. Amén. Y el versículo 18 dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. David tenía claro, ¿no? Y quizás la lucha que tenía David dentro de sí era realmente de ver la misericordia de Dios cada día en su vida. Era un hombre adorador y el ver que había roto el pacto, pero rápidamente él lo renovaba o quería ponerse en orden. Versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. ¿Cuántas veces mudamos lo que hablamos con nuestros labios? A Dios, a nuestro enamorado, a nuestros amigos, a nuestra profesión, nuestros acuerdos, aunque sean pequeños. El Señor dice: sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Tengamos esa fortaleza, ¿no? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Amén. Incumplir nuestros pactos es mentir. Incumplir nuestros compromisos que tenemos, pues realmente es romper nuestro principal pacto, que es un pacto con el Señor. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya. Y no sé cómo son tus acuerdos, tus pactos, tus enlaces. Quizás uno puede decir: yo soy libre, no quiero comprometerme con nada. Ahora vive esa teoría o esa moda, ¿no? de no enlazarte con nada, de no estar sujeto a nada. Yo pienso que tenemos que estar sujetos a algo, porque eso nos identifica, ¿sí? Amén. Nos da una denominación de quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Son unos principios que deben de ser la base de nosotros, ¿no? De quién es mi familia, quién es mi parentela. Y sobre ello voy a luchar, voy a pelear, voy a pedirle a Dios que me dé la gracia para que no se rompan. Vivimos tiempos de muchos ataques para traer división, para romper, para buscar la soledad en medio de un desierto. La fortaleza del pueblo que andaba por el desierto era el pueblo unido, bajo la dirección de Dios, la cobertura de Dios. Una persona sola en el desierto es fácil de morir, rápido. Morir su alma, morir su espíritu y no realmente, incluso en medio de la dificultad, pues por lo menos estar con la compañía realmente que te da pues el sustento de cubrirte, de ayudarte, de bendecirte, y sobre todo es el Señor. Dios mío, gracias por habernos escogido y haber hecho pacto con nosotros, Señor. Dios mío, tú nos recogiste, nos limpiaste, nos perdonaste, nos pusiste, Dios mío, como dice la palabra, nos diste el manto, la espada, el talabarte, Señor, nos ungiste, Señor, nos diste identidad, somos familia tuya, somos pueblo tuyo, Señor, y Señor, tú hiciste el pacto en la cruz de morir por los pecados, de morir por el engaño, por la mentira y por tener un pacto que nadie puede quebrantar, Señor. Dios mío, queremos renovar nuestros pactos contigo, sobre todo. Dios mío, pedirte perdón por alejarnos, Señor, pedirte perdón por enfriarnos, Dios mío, por negarte, Jesús, por servir a otros dioses también. Nosotros hoy queremos renovar el pacto, el compromiso de reconocerte en nuestra vida y decirte que queremos caminar en tu camino, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos hoy, Señor, sobre todo por los hermanos que han roto familias, Señor, que han dividido,
que se han divorciado, se han separado, Señor, que han roto el compromiso de amor que tuvieron en su día. Yo quiero orar por ellos, Señor, para que traigas, Dios mío, el compromiso, Señor, de pelear la batalla, de luchar por lo que el diablo se ha llevado y lucharlo en el nombre del Señor, Dios mío. Yo te pido, Señor, unción, te pido fuerza, te pido respaldo, compromiso, Señor, sobre nuestras vidas, para que el mundo pueda ver que tú estás con nosotros, que todo lo podemos en Cristo, que nuestra fortaleza está en ti, Jesús, que no solamente somos de palabras, sino somos hombres y mujeres, Dios mío, de pactos eternos, Señor. Quita de nosotros la mentira, quita la doblez, quita, Señor, Dios mío, las sombras que hay en nosotros, y que podamos ser personas sin tacha, podamos ser baluartes en un mundo de mentira, de engaño, de personas que no quieren ponerse el yugo. Nosotros queremos tener tu yugo, Señor, porque es fácil y ligera tu carga. Por eso, Señor, Dios mío, queremos ser hombres y mujeres de pactos, que no se rompen, que no se quebrantan y que están firmes hasta el final, porque al final está la promesa del galardón de tu fe, de tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, restaura, Dios mío, familias que están rotas. Señor, restaura amistades que se han roto, que se han partido por la mentira, por el engaño. Danos la gracia para poder, Dios mío, poder restaurarlas, poder, Dios mío, acercarnos a ellas y renovarlas, porque tu palabra dice que no hay nada mejor y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad, siendo tu pueblo, siendo una familia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.